los militares continuamente ven este tipo de fenómenos, pero guardan el testimonio, el controlador aéreo. Reportaron que vieron unos objetos, lo vio el piloto del avión, lo vio el controlador aéreo y también fue visto por el personal de bomberos. Estos objetos se esconden a través del el infrarrojo y de esta manera son difíciles de captar por el ojo humano. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que siempre están conectados ahí, enviando sus comentarios a cada contenido que subimos en este canal de YouTube. Gracias por también contar sus experiencias personales y cómo pues ven esos temas que manejamos aquí en este canal. Gracias por todos los deditos arriba, por siempre ser una comunidad tan pendiente y sobre todo tan respetuosa con los invitados que traemos aquí a este canal de YouTube. Y hoy nos vamos a trasladar hasta México, sí señores, a México porque vamos a hablar con una persona que ha investigado, que ha estudiado, que ha escrito libros sobre el tema de los ovnis, de la ufología, de esos objetos voladores no identificados que pareciera que estuvieran dándonos de alguna manera señales, que convivieran de alguna manera entre nosotros. Y hoy vamos a hablar específicamente de esos objetos voladores no identificados que de alguna manera han interactuado con pilotos. ¿Y por qué traemos este tema a colación? Porque muchas veces se los he dicho aquí en este canal de YouTube. Para mí, los casos más impresionantes sobre este fenómeno, pues son precisamente esos de los que tienen relación con pilotos, porque son personas expertas en aviación, son personas expertas en identificar el tráfico aéreo, en detectar qué son, en detectar muchas cosas que nosotros, quienes no tenemos cierta educación en esos temas de la aviación, pues no podemos determinar. Pero cuando un piloto le dice a uno, es que vi un ovni, realmente para mí eso tiene muchísimo valor, es realmente impresionante y por eso desde hace bastantes años ya, desde el Congreso de los Estados Unidos, se ha venido teniendo en cuenta a estos militares y pilotos expertos que en algún momento tuvieron ese encuentro con algo que no pudieron identificar. Pero bueno, para hablar con el experto en este tema, le damos aquí la bienvenida a Carlos Guzmán, mexicano, escritor, investigador, ufólogo. Carlos, es un placer para mí tenerte aquí en Ventana al Misterio. ¿Qué tal, Joana? Muchas gracias por tu invitación. Saludos a todos tus seguidores desde aquí de México. Carlos, hablemos un poquito sobre, antes de arrancar con todos estos temas, sobre la importancia de esa fenomenología ovni, pero sobre todo de que algunos pilotos, personal experto, pues decidan hablar sobre esos encuentros que han tenido con objetos voladores que no pueden identificar. Sí, esta es una pieza muy importante, muy interesante de la temática de los ovnis, porque esos pilotos que algunos escritores en España los han calificado como testigos de élite, conjuntamente con otros trabajadores del área espacial, que también pues, comprenden aquí los controladores de tráfico aéreo. Entonces, son muy, muy interesantes y muy importantes estos testimonios, porque de esa manera, pues aquellos científicos que dicen, bueno, pues sí, la gente los ve, pero es gente de la calle, gente que en un momento dado puede confundir aspectos atmosféricos, etcétera, pero los pilotos difícilmente están entrenados,
porque llevan muchas horas de vuelo, porque siempre están en bueno, en la atmósfera. Entonces, y por otra parte, son importantes porque no todos los pilotos quieren hablar de sus experiencias, sienten que se van a burlar de ellos, que de hecho así ha acontecido, sienten que van a perder su trabajo, que de hecho en cierta forma así ha acontecido. Entonces, por esa razón que señalas y que menciono, son muy importantes estos testimonios de pilotos. Y además, no en todas las partes del mundo se llega a tener un interés de que alguna persona, en este caso como yo y mi compañero Alfonso Salazar, tuvimos para llevar a cabo un trabajo y que pues, saliera publicado en un libro de todos los testimonios de las observaciones que se han llevado a cabo aquí en México desde fines de los años 40 hasta el año 2000. Sí, es un trabajo bien largo, bien minucioso que ustedes han hecho allá en México, recopilando precisamente esos datos, esa información, llevando también ese testimonio de esos pilotos. Seguramente en alguna otra canción vamos a tener aquí a Alfonso hablando de ese tema. Sería interesante poder tener un debate con los dos para hablar de esto, porque tienen las fechas, los nombres, todo bastante claro, y eso hace que obviamente sea mucho más enriquecedor todo este tema. Pero bueno, Carlos, entremos en materia y me encantó eso que dijiste, el tema de los testigos élite, precisamente esas personas que están capacitadas para determinar si algo definitivamente es no identificado, pongámoslo en esa terminología. Empecemos a hablar de esos encuentros, porque dentro de esas investigaciones que usted ha hecho, dentro de las presentaciones también relacionadas con este tema, pues tienen también una clasificación de esos encuentros. Entonces, el primero sería la fase uno. ¿De qué se trata esa fase uno? ¿Hasta dónde se presentan esos encuentros? Sí, esto, mira, para eso elaboré una presentación que si tuvieras la posibilidad de poner en pantalla y para que yo vaya explicando, efectivamente, eh, seguramente que tú y tus seguidores recordarán que en los años 70 el doctor Allen Hynek realizó una clasificación con el fin de estudiar mejor la temática ovni y dijo, bueno, sí, es que hay encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo. Bueno, yo estoy tomando esa idea y básicamente, además, la tomo de una clasificación que los investigadores chilenos, Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo, propusieron con el fin de que se fueran clasificando y se fueran estudiando estos encuentros de ovnis con aviones, porque en un momento determinado, los pilotos que dan a conocer su testimonio pueden decir, bueno, sí, vi yo un objeto volador, pero ¿qué características tiene precisamente ese testimonio? Entonces, vamos a ver que estos investigadores chilenos hacen una propuesta muy semejante al estilo del doctor Allen Hynek. Y la primera de ellas a la que te refieres es cuando el piloto, los pasajeros y también personal de control de tránsito de tráfico aéreo ven un objeto o una luz a distancia. Es lo único, no hay nada más. Entonces, esta situación ya la vemos cuando el testigo nos dice, vi una luz, los pasajeros a lo mejor también vieron una luz. Bueno, muy bien, entonces la clasificamos dentro de esta primera clasificación. Vamos a pasar a una siguiente clasificación, Giovanna. Y entonces, Muy, sí, Muy bien, Carlos. A propósito, les voy a dejar en la descripción de este video
un contenido que hicimos precisamente con Rodrigo Bravo de Chile, hablando precisamente de uno de sus libros que se llama OVNIs en Chile y ahí nos comenta varias de esas investigaciones que hizo junto a su compañero para realizar ese libro. Así que un video recomendado que queda en la descripción. Adelante, Carlos. Sí, Rodrigo Bravo, que perteneció o todavía pertenece a la Fuerza Aérea de precisamente de Chile. Bueno, y mira, entonces, para hacer referencia a esa primera clasificación, hay muchísimas, bueno, cuando menos en mis archivos hay varias reportes de este tipo donde dicen los testigos, junto con los pilotos vimos unos ovnis, el avión estaba volando y inclusive lo vieron visualmente también los controladores. Bueno, esa es quizás la más sencilla, esa es quizás la más repetitiva. Vamos ahora a ver, bueno, aquí hay otra, un testimonio muy, muy importante que ya no alcanzó a salir en el libro que escribí junto con Alfonso Salazar porque ya es una noticia que se sucedió después del año 2000 y lo que ustedes están viendo en pantalla es a uno de los controladores de tráfico aéreo de la ciudad o del estado de Michoacán, ¿sí? Y ahí precisamente se le hace la entrevista porque en octubre del 2002, ah, el piloto de una aeronave, que ahí está un Boeing 727, y el controlador aéreo de esta ciudad, reportaron que vieron unos objetos cuando precisamente el avión estaba pidiendo permiso al controlador aéreo para poder despegar. Yo tuve oportunidad de entrevistar incluso al capitán de ese avión. Desafortunadamente, esa línea de aerolíneas internacionales ya no existe en México, am, pero yo tuve la oportunidad de hablar con el capitán y el capitán me confirmó que sí había visto esos objetos, que eran varias luces, entre 6 y 8 luces. En esos momentos, él se comunica con la torre de, de tráfico de ahí, de esta ciudad, y del aeropuerto de Morelia, y le pregunta al controlador aéreo que si ve unas luces que están al final de la pista, porque precisamente él tuvo temor de levantar vuelo porque veía esas luces. El controlador ah, alcanzó a ver esas luces, pero estaban más allá de la pista de despegue, aterrizaje de la ciudad de Morelia. Se le dio el visto bueno para que despegara, pero pues bueno, la noticia en el 2002 causó una, un gran interés porque lo vio el piloto del avión, lo vio el controlador aéreo y también fue visto por el personal de bomberos ahí de este aeropuerto de Morelia. Así es que, como vemos en un primer ejemplo, se suceden este tipo de noticias. Vamos a pasar al siguiente encuentro, al siguiente tipo, Joana. Carlos, pero Sí, quisiera antes, hablando precisamente de este caso, ¿cuál fue la descripción que dieron tanto el controlador, que es la persona que veíamos ahí en el recorte de prensa, como el piloto que pues usted lo pudo entrevistar? ¿Qué descripción daban sobre el objeto? Porque generalmente lo que dicen son movimientos demasiado rápidos o cambio de luces. En este caso, ellos dieron algunas características específicas de ese objeto. sí.
Y aquí precisamente lo voy a tomar de la nota que ustedes están viendo en pantalla y en palabras de el controlador, que aquí tengo yo el nombre del controlador, Emiliano Torres, y él le explica que en ese momento no había otros tráficos en el área. Nos quedamos impresionados por lo que observamos. Tomé los binoculares y comencé a tener observaciones desde la torre de control. Observé cómo las esferas iban descendiendo de una manera lenta. Esa es la descripción que da el controlador aéreo Emiliano Torres. Y agrega, hicieron un tipo de descenso y después se fueron perdiendo sobre la superficie. Se desplazaban en forma horizontal. Otras esferas ascendieron y se perdieron, por lo que pudiera ser el rumbo de Uruapan. Eran aproximadamente como de 5 a 10 metros de diámetro. Entonces, esa es la descripción, Joana, que da el controlador aéreo de esta observación. Bastante interesante y volvemos a lo mismo del inicio. Escuchar que estas personas que tienen claro pues el tráfico aéreo describan estos objetos que además tienen un movimiento particular, en este caso era un movimiento un poco más lento, muchos en algunos otros casos los describen con movimientos muy rápidos y de un lado a otro. Es bien interesante poder entender estos casos y además que definitivamente hay algo que no podemos identificar con claridad, pero que sí está presente. O sea, que este fenómeno es real. Creo yo que es lo que realmente los testimonios y los casos como esto, pues nos verifican el fenómeno y eso es lo más importante. Continuemos entonces, Carlos, con los siguientes temas que traemos aquí con esta presentación. Sí, la siguiente clasificación, entonces, Joana, si me das a pantalla para la presentación, perfecto, muchas gracias. Miren, ahí yo les presento una fotografía. Hay una persona aquí en la Ciudad de México que se llama Fausto Avaroa. Y inserté yo en esta presentación algunas de las fotografías que nos ha cedido en forma de cortesía, porque él vive al norte de la Ciudad de México y bueno, observa el cielo y ha tomado cosas muy raras de objetos que pasan por su casa, una zona completamente urbana. Y mira, como esta fotografía que parecería ahí un boomerang, pero el boomerang es de color, ¿no? Y prácticamente esta fotografía, casi todas las fotografías que él toma son al mediodía. Entonces, bueno, pues ahí está una de esas tantos objetos que pues no tienen una explicación de qué cosa es. Vamos a pasar entonces al segundo tipo de clasificación. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo mismo que en la clasificación de tipo uno, pero aquí se va a agregar algo muy importante, que los objetos son detectados por los radares, ya sea por el radar de la torre de control o ya sea por el radar del avión. Entonces, aquí nuevamente es una observación, un testimonio que se mm, checa con con la visualización y se corrobora con la detección de ese objeto con los radares. Y como ejemplo de esta, tengo el siguiente ejemplo. Si vamos a la siguiente ilustración, Joana, mira, aquí esta es una nota donde eh, se publica que ovnis sobre el aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aquí la nota, esta es de 1970, eh, y en esta nota se especifica que el radar captó entre las 5:30 y las 7 de la mañana de ese día
a tres objetos no identificados que permanecieron estáticos por varios minutos sobre la torre de control. Eh, bueno, para las personas que no viven aquí en México, el aeropuerto de la Ciudad de México está muy próximo a lo que antes era el lago de Texcoco. Y muchos de los colonos de ahí, de esa área, eh, informaron, reportaron a la torre de control de que se estaba viendo ese fenómeno e inclusive también aviones comerciales reportaron esta misma nota. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya el segundo tipo con otro elemento que corrobora la observación de estos testimonios. Este es bien interesante esta tipología, ¿no? Porque no es solamente que el piloto lo observa, sino que elementos de alta tecnología como es un radar, además lo pueden visualizar. No sé si quienes están ahí conectados recuerdan, por ejemplo, el famoso video este del Pentágono en donde se visualiza en el radar, la imagen es completamente el radar viendo los punticos de esos objetos voladores no identificados y allí es como logran, digamos que determinar que había algo que no podían identificar con claridad, pero que definitivamente era real porque el radar lo identificaba. En Colombia también tenemos un caso bastante conocido, creo que es el caso como más popular que tenemos aquí, que fue el 1964, cuando en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, un avión T-33 de la Fuerza Aérea Colombiana también estaba sobrevolando y a través del radar se pudo identificar un objeto volador no identificado y el piloto en ese momento le pidió al controlador que verificara si él también lo veía. Efectivamente, el controlador lo veía y lo particular de este caso es que este piloto pidió permiso para hacerle una persecución a este objeto. Este señor fue súper famoso, ya falleció, el piloto Rusi, precisamente porque después de haberse jubilado, de terminar sus labores, pues decidió hablar de este encuentro y a partir de allí, pues digamos que se dio todo este boom porque esta información estaba bastante guardada. Solo fue hasta como el 2018 más o menos que él salió a comentar ese episodio que sucedió, imagínense ustedes, en 1964 en Colombia. Bien, y mira, retomando un punto de lo que al inicio decías, es el aspecto tecnológico. El siguiente caso, que bueno, este caso da para hablar mucho, me voy a referir al encuentro, si me das pantalla, por favor, eh, en donde la milicia mexicana, la Fuerza Aérea, este caso fue muy famoso, esto ocurrió en el 2004 y este avión perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, un avión Merlín, que con cámaras de lente infrarrojo lograron grabar hasta 16 ovnis allá en el sureste de la República Mexicana, en el estado de Campeche, y en donde pues la grabación fue en forma fortuita porque lo que estaban, la labor de este avión Merlín es el de detectar tráficos ilícitos. Y bueno, en una de sus rutinas, am, y con las cámaras FLIR, estas de infrarrojo, lograron captar hasta 16 ovnis. Fue en cierta forma controvertido porque pues por ahí se había especulado en un principio que habían sido los pozos petroleros que están a unos cuantos kilómetros de la costa de Campeche, pero no, porque el avión Merlín ya iba, creo que como a 100, 200 kilómetros alejado de la costa, entonces ya era imposible que pudiera haber existido un error.
este fue muy, muy importante aquí este caso, porque además el secretario de la Defensa Nacional de aquel entonces eh, dio a conocer en forma pública y a través de el periodista Jaime Maussan el video que este avión Merlín había realizado de esos ovnis. Entonces, un testimonio donde se captaron en radar, pero además se captaron visualmente grabados por la cámara FLIR, que de hecho el personal aéreo relata que pues visualmente ellos no veían nada, sino que la cámara FLIR era la que los captaba. Y esto ya lo sabemos, que estos objetos se esconden a través del el infrarrojo y de esta manera son difíciles de captar por el ojo humano. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clasificación. ¿Tienes algún comentario? Sí. Sí, Carlos, decir que para quienes quizás no han visto este video, para mí, a mi concepto personal, es uno de los videos más impresionantes de objetos no identificados. Es realmente muy impresionante, no solamente la imagen, sino escuchar el audio de todos los que están ahí pendientes del objeto. La conversación es bastante interesante. Por favor, si no lo han visto, búsquenlo fácilmente. El video no lo podemos reproducir acá porque tiene algunas restricciones. Entonces, si lo compartimos, nos van a molestar aquí el video de Ventana al Misterio. Entonces, muy fácil. Vayan ustedes, busquen OVNIS Campeche y quienes no lo han visto se van a sorprender porque en serio es de bastante, bastante interesante ese video. Hay mucha controversia y creo yo también que la controversia se dio, Carlos, usted que es mexicano, la controversia también se dio porque el video se lo pasaron directamente a Jaime Maussan y muchas personas ahí en esa controversia, pero ¿por qué se lo pasaron a él? Pero seguramente hay algo ahí raro, pero definitivamente ese video, pues sí le han hecho bastantes pues investigaciones y el video es real, el video no es un montaje y eso es realmente lo impresionante de este caso de Campeche, que vuelvo y repito, para mí es uno de los más fascinantes. No sé tú qué tienes que decir al respecto de eso, Carlos. Sí, que déjame agregar que efectivamente, bueno, el general que comandaba en aquel entonces la Secretaría de la Defensa Nacional se lo dio al periodista Jaime Maussan, pero también se lo dio a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero sin embargo, los científicos, y lo señalo y me duele porque yo estudié allí en esa universidad, los científicos de la universidad catalogaron al video como centellas, como rayos. Entonces, esto, pues totalmente desvirtuaron la autenticidad de ese video, ¿no? Así es que, pues posteriormente ya a otros eh, videos más bien que ya no se le otorgaron a la universidad, porque ya se sabía que la universidad iba a decir cualquier cosa que no iba a testificar la autenticidad de un video. Entonces, lamentable que esto hubiera ocurrido. Déjame decirte como anécdota que yo también le escribí al general de la Secretaría de la Defensa Nacional de aquel entonces, que estaba en el sexenio del presidente Fox, y le pedí una copia de primera generación para, pues, yo con otros compañeros tratar de analizar ese video, pero, pues, el general me contestó muy amable, me dijo que ya el video se le había entregado a la universidad, cuando todavía la universidad no había externado su opinión, y que pues por tal motivo ya no me lo podía dar. Bueno, pues desde luego que yo no tengo la importancia de la universidad, ¿verdad? o de o de don Jaime Maussan. Ujú. Entonces, bueno, pero el video resultó totalmente auténtico y Sí. es el primer caso y el último caso
que públicamente la Secretaría de la Defensa Nacional de México ha dado a conocer un testimonio de esta magnitud. Mm. Debido a que el caso por los periodistas de aquel entonces, eh, en cierta forma no tomaron en serio este video, pues seguramente que la Secretaría de la Defensa Nacional y los otros secretarios de la Defensa que han tenido ese puesto ya no han dado a conocer nuevas pruebas, porque sabemos de buena fuente que los militares continuamente ven este tipo de fenómenos, pero guardan el testimonio, pues nada más para ellos, ¿verdad? Entonces, fue un hecho desafortunado que no se le pudiera sacar mayor provecho a que ya el gobierno aquí en México, en este caso la Fuerza Aérea, se había abierto. En fin, bueno, Total. pasamos bueno, aquí tienen otra de las fotografías de nuestro amigo Fausto Avaroa. Ahí apenas se ve un puntito, ¿no? Porque, pues desde luego que él los toma con su celular. Aquí necesitaríamos una cámara fotográfica con un lente de acercamiento, pero sin embargo, todas las fotografías, él ha tomado docenas de fotografías y donde fotografía un avión, alrededor aparece un objeto no identificado. Vámonos a la clasificación del tercer tipo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, se detecta, relata la presencia del objeto en una forma lejana, pero aquí hay interferencia con los instrumentos de navegación que tiene el avión. Los instrumentos de navegación, pues desde luego el- su forma de orientación, de brújula, del control de la misma aeronave. Aquí esos UIP, como ahora se les está denominando, están interfiriendo con la navegabilidad del avión. Vamos a ver entonces los casos en donde ha ocurrido esto. Este es un caso clásico de la aviación mexicana, ocurrido en 1975 al joven piloto aviador Carlos Antonio de los Santos. Yo lo conozco en forma particular, conversé con él en varias ocasiones. Su caso está en mi libro de los ovnis y la aviación mexicana. Y esta es una nota que salió en aquel entonces, en 1975. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ahí tienen ustedes una representación artística donde es una avioneta y esa avioneta es secundada por tres ovnis. La historia es que él regresaba de un servicio y al pasar por Tequesquitengo, Tequesquitengo es un lago que se encuentra aquí muy próximo a la Ciudad de México, en línea recta, probablemente está entre los 50 y 70 kilómetros, muy, muy cerca de la Ciudad de México. Y al pasar sobre esa área del lago de Tequesquitengo, él ve un objeto volador no identificado que se le adhiere, que se le acerca y se le coloca en el ala derecha, a unos cuantos centímetros. Inmediatamente, él ve otro objeto que se le coloca en el ala izquierda y pierde el control de la avioneta. Reporta su situación a la torre de control de la Ciudad de México porque él dice, he perdido el control. Hay tres, bueno, y un tercer objeto que viene hacia él en forma directa, que piensa que va a chocar, pero no, se coloca en la parte inferior de la avioneta y pues él entra en una especie de temor porque pierde el control de la avioneta, eh, quiere manejar la avioneta hacia abajo, hacia arriba,
y el control no responde. Él pide auxilio, un mayday a la torre de control y reporta que 3 objetos voladores no identificados están alrededor de su avioneta y que ha perdido el control de la misma. La torre de control recibe el reporte y dice, adelante, descríbame su situación. Pasan segundos, sale un objeto y se dirige hacia los volcanes. El volcán está hacia el lado derecho del piloto y se va. El siguiente objeto también del ala izquierda se va. El tercer objeto que va abajo no lo ve, pero cuando los objetos ah, ya desaparecen de su vista, recobra el control de la avioneta. Aterriza con dificultades porque le dicen, hemos despejado el aeropuerto para que usted aterrice sin problemas. Mandan todos los aviones de aquella época a dar vueltas al aeropuerto para que él aterrice inmediatamente y reporta un problema más, que el tren de aterrizaje no baja. El tren de aterrizaje no baja, le dicen que lo haga manualmente y hasta el tercer intento baja el tren de aterrizaje. Aterriza y lo encaminan a medicina de aviación de la Secretaría, en aquel entonces de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le hacen el en medicina de aviación y encuentran que pues está el joven piloto Carlos Antonio de los Santos, está normal de todas sus facultades, pero el reporte dice que sufrió hipoxia y que por eso vio a esos objetos. Pero la verdad es que en el radar detectaron también esos objetos. Entonces el radar pues no puede sufrir hipoxia, ¿verdad? Y además, muchos años después, eso apenas también nosotros lo supimos, hará unos 8 o 10 años, que hubo un avión, un turbojet, que observó de más arriba que la avioneta de Carlos Antonio de los Santos efectivamente estaba seguida por 3 ovnis. Así es que hubo detección de radar del aeropuerto, ah, testificación visual por un avión que iba a más altura y pues vamos, lo que Carlos Antonio reportaba que había visto estos 3 objetos alrededor de él y que había perdido el control. Entonces ahí desvirtuaron. Carlos Antonio tuvo una situación en su carrera difícil por este acontecimiento. Sí pudo seguir su carrera de aviador, pero sí esto incidió en cierta dificultad para que él continuara. Así es que la observación de Carlos Antonio fue totalmente Impresionante. verdadera, totalmente real. Carlos, y en este caso, usted que ha podido tener contacto con él, ya nos decía un poco, sí, afectó la situación, su trabajo de alguna manera, seguramente le dieron menos vuelos o lo que fuera, pero a modo personal, ¿él cómo vivió la experiencia? ¿Ha tenido usted la oportunidad de preguntarle sobre eso, de hablar sobre ese tema con él? Sí, desde luego. Yo, en varias ocasiones lo escuché narrar su experiencia y él no cambiaba una coma, él no cambiaba un punto, relataba exactamente las mismas palabras. Y tú sabes que cuando un testigo te relata la misma historia, de la misma forma, con los mismos acontecimientos, con los mismos detalles, está fuera de toda duda, porque lo tiene bien grabado en su mente a un aspecto que desde luego a él lo impactó, ¿eh? Porque él bajó de la avioneta, la logró aterrizar y corrió, pero corrió por el temor que en esos momentos sentía, no porque la avioneta se fuera a incendiar o
alguna otra cosa, ¿no? Sino que esa, digamos que esa adrenalina que tenía la quiso descargar y corrió. Entonces, bueno, pues es una persona, Carlos Antonio de los Santos, al cual desde aquí yo le mando un saludo. Yo le agradezco mucho las atenciones que ha tenido conmigo de recibirme en su casa junto con su amable esposa. Pero para él fue una vivencia que lo impactó para siempre. Total, imagínense ustedes esto, no solamente si es impactante quizás ver una luz, imagínense que ustedes sean el piloto y que además lleven 3 objetos alrededor de ese avión, de esa avioneta que ustedes manejan y que además pierdan el control. Es una situación bastante impresionante que además deja impactado a cualquier persona y por supuesto con un trauma, o sea, un temor tremendo. Por eso este hombre pues logra aterrizar y sale corriendo, como nos dice Carlos, pues de la misma impresión que tenía, porque efectivamente fue un encuentro real. Volvemos a repetir lo que hemos dicho desde el inicio, que una persona que sea experta en tráfico aéreo, que sepa identificar qué se pueden encontrar y que no logre identificar estos objetos que están alrededor de su avioneta, pero que además pierda el control de la avioneta cuando estos objetos se acercan, pues realmente es un testimonio impresionante. Y además lo que nos decía Carlos, que este hombre después de tantos años siga manteniendo su versión con los mismos detalles y contando la historia de la misma manera, por supuesto que verifica este testimonio, que es uno de los más impactantes, yo creo que a nivel mundial, Carlos. Sí, así es, Joana, porque imagínate, tal cual como lo estás describiendo, pierdo el control de mi avioneta y ¿qué es lo que se piensa en esos momentos? Me voy a estrellar, ya perdí el control de mi avión. Bueno, pues mira, aquí tenemos para las personas que amablemente siguen tu programa, la persona de en medio es Carlos Antonio de los Santos, la persona a su derecha es mi compañero y amigo Alfonso Salazar, y bueno, ahí a la izquierda estoy yo. Y en la parte de la derecha están los dos libros hemos escrito, el de español, que es Los ovnis y la aviación mexicana, de UFOs over México, que es básicamente una ampliación de nuestra presentación en español. Bueno, déjame pasar un pequeño comercial en el sentido de que somos los primeros mexicanos que introducimos un libro en inglés al mercado norteamericano. Mira, tan importante como tú decías, efectivamente, el caso de Carlos Antonio, que muchos medios extranjeros, como seguramente tú habrás conocido esta revista de Cuarta Dimensión del maestro Fabio Serpa, que en paz descanse, pues también hizo un artículo al respecto del encuentro de Carlos Antonio de los Santos con estos ovnis. Bueno, aquí tenemos otro de los tres casos clásicos de la ufología mexicana en la temática de encuentros de ovnis con aviones, y es el encuentro que vivió Rafael Pacheco Pérez. Y curiosamente, aconteció casi un año después de la experiencia de Carlos Antonio de los Santos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a este piloto, Pacheco Pérez? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y mira, aquí estoy yo presentando la avioneta que en aquel entonces Pacheco Pérez, como estudiante, porque la experiencia que tuvo, la tuvo cuando él era estudiante y todavía no había terminado su carrera de aviador comercial. Él tripulaba esta avioneta, la Extra Bravo Zulu Oscar Extra, y la tarea que tenía encomendada en aquel entonces, en el año del 76, era
que tenía que hacer varios despegues del aeropuerto, reportarse, aterrizar, despegar y nuevamente. Bueno, pues él no aterrizó, él despegó, pero ya no aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que aconteció fue que a los pocos minutos se perdió comunicación con la avioneta. Entonces, los directores de la escuela de aviación de aquel entonces empezaron pues a buscar a la avioneta. No la encontraron, pero sin embargo resulta que la torre de control de la ciudad de Acapulco les va reportando que ahí hay un estudiante que está tratando de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Acapulco del estado de Guerrero, que está al sur de la Ciudad de México. Y bueno, la experiencia es muy larga. Voy a tratar de resumirla porque esta presentación del estudiante, pues prácticamente nos daría para otro tema. Bueno, resulta que el estudiante entonces es aparentemente hipnotizado, él no recuerda nada y aparece en la línea del mar, entre la playa y el mar de la ciudad de Acapulco, y la experiencia es que un ser supuestamente extraterrestre lo hipnotiza y se comunica el ser extraterrestre con la torre de control. La conversación es bastante larga. Esto, Al final el ser lo deja ir y le dice al controlador de la torre de control, voy a dejar a su estudiante aquí y para que él aterrice porque ya tiene poco combustible. La experiencia es enorme porque, en primera, el estudiante no tendría posibilidades de llegar con los conocimientos que tenía, o más bien sin los conocimientos, no podía llegar a otro lugar de la República Mexicana porque se hubiera perdido. En- por otra parte, la avioneta, pues esta avioneta pequeña es de instrucción, tiene corto alcance en cuanto a ir de una ciudad a otra, pero esto queda grabado, es un caso que se conoce de todo el mundo, que se conoce aquí en México, y en aquel entonces, paso a la siguiente ilustración, el, el controlador aéreo, ahí está, que en aquel entonces, en el 76, tuvo el contacto directo con el ser extraterrestre y desde luego con el estudiante Pacheco Pérez. Este controlador, está su nombre, Carlos de Crechi, ya ahorita está jubilado, y este controlador, pensando que era una broma del estudiante, el estudiante ni siquiera hablaba inglés y mucho menos alemán, pero este controlador de origen alemán le habla al supuesto extraterrestre en alemán y le contesta, le habla en inglés y le contesta. Entonces, en la conversación, que es pues, bastante larga, le dice, bueno, y es que, ¿cómo es que tú puedes entender distintos idiomas? Dice, para nosotros es muy fácil entender sus distintos idiomas. Que mira, ahora ya en estos tiempos, seguramente que todos conocemos, todos saben que hay pequeños instrumentos de este tamaño que fácilmente se pueden comunicar con otra persona de otro idioma. Así es que, pues bueno, la tecnología ha avanzado y en aquel entonces, en el 76, el supuesto extraterrestre seguramente que tenía alguno de estos aditamentos y de esa forma se podía comunicar. Así es que, bueno, este es un testimonio muy fuerte, esto que aconteció aquí en México, y esto está registrado para testimoniar que estos objetos son verdaderos.
Aquí tenemos otra de las tantas fotografías que ha tenido nuestro amigo Avaroa. A lo mejor algunos de ustedes podrán decir, no, pues es un conjunto de globos, un ramillete que se soltó, pero no, ese ramillete no, nuestro amigo Avaroa decía que no iba hacia arriba, sino que se movió en forma horizontal cuando tuvo oportunidad de fotografiarlo. Vámonos al cuarto tipo, ya nada más nos falta este y el siguiente, que es el quinto tipo, y es aquí donde un avión se ve obligado a realizar una maniobra evasiva porque se le presenta un objeto volador no identificado. Aquí hay muchas y seguramente los que conocen esta temática recordarán el famoso caso Mantel, que desafortunadamente pues terminó en tragedia. Pero aquí en México, ¿qué tenemos? Vamos a la siguiente ilustración. Pues mira, esto ocurrió en 1965. Haciendo un paréntesis, 1965 es un año muy importante para México, porque en el verano de ese año aconteció la oleada más grande que ha tenido México en toda la historia de la ufología desde los años 40, 45, 47 a nuestros días. En ese año, en el verano del 65, en todos los estados de la República Mexicana, a todas horas, se recibían reportes de objetos voladores no identificados. Y aquí tenemos una nota precisamente del septiembre del 65, donde dice, embistió al avión de aeronaves un ovni. Y el relato es que los pilotos y la tripulación e inclusive algunos pasajeros vieron que un objeto volador se dirigía hacia el avión. Afortunadamente no pasó nada, pero el avión trató de esquivar y pues el ovni sí hizo una maniobra totalmente fuera para no chocar con el avión. Es muy importante aquí, déjame mencionar el nombre del piloto, López Betanzos, que bueno, a lo mejor ya, pues sí, a tantos años ya debe de estar retirado. El primer oficial fue Benjamín Mejía, el segundo oficial fue Alberto Guevara, y ocurrió el 7 de septiembre del 65 a las 22:30 horas. Y reportan aquí una luz que se fue directamente al avión, pero que la luz aumentaba de intensidad, disminuía, aumentaba y disminuía, aumentaba y disminuía. Entonces, esta nota del periódico El Mexicano, es un periódico que se publica en el norte de la República Mexicana, pues dio a conocer esta nota. Una nota más aquí, este jet mexicano, un jet pequeño de pasajeros, en el año de 1978, relata que fue perseguido por ovnis desde La Paz de Baja California hasta Mazatlán, y pasando por Sinaloa, y el piloto de plano se negó a seguir su vuelo ahí en Mazatlán, pidió aterrizar porque lo estaban siguiendo unos ovnis. Pero además, esta observación la vio otro avión, un DC-9 de Aeroméxico, en una ruta de Durango, Mazatlán, Hermosillo, esto, y el avión era piloteado por Rodríguez Gil, y hubo otro avión también que vio los ovnis. Entonces, de tal manera que 3 aviones fueron testigos de esta observación. Y el del pequeño Learjet, el piloto, definitivamente sintieron terror para haber pedido permiso de aterrizar en una ruta o en su ruta que no estaba especificado un aterrizaje, pidió permiso, se lo concedieron y nuevamente aquí vemos que un encuentro de este tipo no es para menos.
los mismos pilotos que están sumamente capacitados en un momento determinado ante algo desconocido, extraño, pues tienen que sentir el temor de que dicen, se me va a venir encima ese objeto y yo no puedo hacer nada. Así es que estamos en la clasificación eh, que am, La los cuarta clasificación, que sí, sería esa que nos acabas de comentar, precisamente relacionada con esos encuentros que además no solo ven quienes van en ese avión, sino también algunos otros aviones, los radares, los controladores, o sea, es un avistamiento mucho más, como más grupal, por decirlo de alguna manera, donde y la muchos maniobra testigos. las maniobras evasivas del avión que tienen que cambiar de rumbo para no chocar con esos objetos desconocidos. Me voy a la última, Joana, para Claro que sí. terminar. Y en esta última, en el quinto tipo, de acuerdo a los dos autores de Chile, es aquel en donde pues prácticamente un avión de combate se ve obligado a entrar en algún enfrentamiento. Aquí en México no hemos tenido ningún reporte. No quiero decir que no ha habido, simplemente que no se ha dado a conocer. Yo quiero suponer que probablemente sí, pero como tú sabes, pues México no es un país que tenga una flota de aviones de guerra, ¿no? Sin embargo, déjame pasarte las dos últimas ah, filminas, porque mira, quiero yo remarcar precisamente a raíz de esta, bueno, nuevamente otra fotografía de nuestro amigo Fausto Avaroa, que uno se pregunta, ¿y qué es eso, no? Pues un UIP. Mira, este es un periódico que de México, es un periódico de los años 50, el Nacional ya no existe, pero sacó en su plana mayor, ordena a la aviación de los Estados Unidos para perseguir y atacar a los platíbulos. Hay que recordar que a fines de los 50, bueno, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, 1945, y en 1947 acontece lo de Roswell, caen también en Estados Unidos en 1948, en 1949. Nosotros tenemos también aquí registrados, como paréntesis, Alfonso y yo estamos realizando un trabajo de los ovnis estrellados en México. Y aquí en México, y hemos encontrado, Alfonso ha encontrado en la Hemeroteca Nacional de México, estas notas que pues permanecieron olvidadas de estos estrellamientos. Quizás en otra ocasión hablemos de los estrellamientos de ovnis en México. Pero mira, Claro que sí. esta nota en donde remarca que le ordenan a la aviación de los Estados Unidos perseguir y atacar, pues, ¿qué crees? ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces? Estamos hablando de fines de los años 40, principios de los años 50, 51, 52. Pues la orden era shoot them down, pues sí, bájalos, dispárales y bájalos. Pero ¿qué crees? Pues que no lo pudieron hacer porque los que estaban siendo derribados eran los aviones norteamericanos. Y entonces vino la contraorden de que les dijeron, olvídenlo, no intenten dispararles, hagan el reporte, pero pues este libro que escribió este norteamericano de origen italiano, Franz Fecino, esto nos da a conocer esa situación que vivieron en Estados Unidos. Ahí hay una nota muy pequeña que desafortunadamente no está clara, que me hizo llegar mi amigo Rubén Uriarte y que corrobora la situación histórica en donde los jets de aquel entonces, bueno, ya para ese entonces ya tenían los jets de reacción, ya no eran de hélice, pero pues ni así, ¿no? Entonces, esto,
Es una larga historia que tenemos en esta situación. Y con esto, bueno, pues termino la quinta parte o la quinta clasificación que los autores norteamericanos, perdón, los autores de Chile hicieron. Chilenos. Y aquí Ujú. simplemente para nombrar es que sí se han tenido encuentros de, de ataque de aviones de Estados Unidos, de Rusia, de Perú. Por ahí está la famosa historia del, recuerda, del comandante Santa María. Sí. Aquí hay una de Rusia, como puedes ver. Esto, y bueno, lo que sucedió con el avión Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana. Termino aquí con esta nota que es un periódico de la República Mexicana y es un periódico publicado, es una nota que se publicó en el periódico La Prensa en 1967. Y dice el encabezado: pilotos yanquis a caza de ovnis. El reportero de esa nota le pregunta al comandante de la flotilla, es una flotilla que iba en alguna misión hacia Centroamérica, creo que iba hacia Panamá. Y entonces le pregunta el reportero, el, el comandante de la flotilla tenía de nombre Bill Gable, y le dice: no, yo no he visto nada extraño, pero pues ya es tiempo de que den a conocer ese tipo de noticias. No le puedo decir más porque el reglamento me lo impide. Entonces, esto es una nota que apareció en 1967. Bueno, pues con esto concluyo la presentación. Joana, si tienes alguna pregunta, comentario, adelante. Carlos, es bien interesante eso que nos dices al final porque pasa mucho. Aquí ya lo hablamos hace algunos días precisamente sobre la restricción que tienen los pilotos e incluso los controladores aéreos y en general las personas que trabajan en la aviación para hablar o contar sus experiencias con ciertos objetos. Es imposible para ellos por una sencilla razón, por poder conservar su trabajo. Estos casos no se comentan. En Colombia lo que sucede es que cuando este tipo de casos se comentan, pues todos tienen un proceso interno de seguimiento, muchos de ellos son llevados a terapia para tratar de entender un poco qué es eso que se les ocurre pensar. Creo que así es en casi todos los países del mundo, porque pues la aviación es una profesión de alto riesgo en la que pues una persona va a cargo de miles de personas que lleva ahí en su avión y por eso es indispensable para ellos que las personas que trabajan en esto pues tengan una mente clara con capacidad de reacción para poder actuar frente a alguna situación en específico y por eso no permiten también que se hable de estas situaciones. Muchos de los casos, quizás de los casos más impresionantes de pilotos, azafatas, controladores aéreos que se hayan podido vislumbrar, pues ni siquiera los conocemos porque existen esas restricciones. Y es bien interesante entender también toda esta recopilación que ha hecho Carlos junto a Alfonso, hablando y también dejando ahí todos estos reportes que además son a través de la prensa, donde ellos también han entrado en contacto con estas personas, con estos testimonios, precisamente para verificar esa información. Y eso hace que estos casos, pues por supuesto, tengan muchísima más validez, Carlos, y gracias de verdad por hacer ese trabajo tan interesante de poder recopilar todo esto porque, vuelvo y repito, lo que nos certifica es que el fenómeno es real, que el fenómeno existe, que hay algo que no podemos identificar, que no podemos saber qué es en claridad, pero que sí existe. Y yo vuelvo, insisto, eso para mí es mucho más importante que saber o entender qué es.
es la realidad que nos acompaña, que está ahí presente y es un fenómeno real. Carlos, ¿qué opinas de eso? Bueno, pues, con toda esta serie de testimonios y, tus comentarios, creo que no hay lugar a duda de que estamos frente, sí, a algo real, sí, a algo desconocido, que tiene, para mí tiene múltiples orígenes, no solamente es la cuestión extraterrestre, sino que tiene otros orígenes y que, pues, lamentablemente los científicos de alrededor del mundo, la mayoría ha desdeñado a esta tipo de fenómenos que, bueno, en algunos países, como aquí arriba que tenemos nosotros a los Estados Unidos, ellos sí le han concedido una importancia principal porque el tener un objeto para ellos con una tecnología superior, para cualquier compañía, Douglas, la que tú quieras, les daría la ventaja, uno, de tecnológicamente ofrecer algo que la competencia no tenga. Entonces, esto lo sabemos, lo han revelado, que las compañías constructoras en Estados Unidos de aviones están detrás de estos materiales que en un momento dado se han recuperado de los estrellamientos. Así es que esto, pues bueno, esto es solamente una parte de ese rompecabezas que tenemos que conjuntar para tratar de llegar a la explicación del fenómeno. Así es, Carlos, un fenómeno al que nos queda muchísimo, muchísimo de qué hablar, de qué debatir y seguir conociendo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esa presentación, por explicarnos a profundidad todo este tema de estos encuentros de aviones con ovnis o pilotos con ovnis. ¿Cómo la gente te puede conseguir a través de tus redes sociales o tus libros para quienes hayan quedado interesados? Gracias. Mira, solamente hay 2 canales, que es, el Facebook, me encuentran con mi nombre, Carlos A. Guzmán, y en YouTube, ahí tengo un canal, igual con mi nombre, me localizan fácilmente como Carlos A. Guzmán, y bueno, me dará mucho gusto que alguien que me contacte y que me diga esto a través de el canal de Joana fue que me conocieron. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por estar aquí en Ventana del Misterio. Espero que podamos estar en una próxima ocasión. Aquí ya apunté porque este señor también tiene varios libros sobre duendes en México y seguramente aquí lo vamos a tener hablando de eso. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, hasta pronto, gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí conectados, por seguir dándole dedito arriba, dejando sus comentarios y opiniones acerca de todos estos casos que nos trajo a colación aquí Carlos Guzmán desde México. Recuerden además también compartir este contenido con personas que ustedes consideren les puede gustar y también compartirlo en sus redes sociales para que muchas más personas nos puedan seguir viendo. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.